Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino. Falta hielo. ¿Por qué querés negro? No sé. Vamos a comer algo. Sí, un sanguichito. Sí, sí. Adelante, adelante. ¿Cómo andamos? ¿Cómo ahí, chapa? ¿Y por ahí? ¿Por ahí andé? Por ahí, por ahí. Permiso. ¿Qué tal? Hola. Llevamos provistas para el camino. No para. San Juan, ahí estamos. San Juan dice que sí. Cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no Vamos a hacer la intro del programa. O sea que es la intro. No quiero hacer. Vas a hacer conmigo, pero me ha sido fácil. Voy a aplicar. Yo voy a decir qué tal gente, voy a decir bahía, chapa. No, ya hice lo eso ahí. No, y vamos a hacer. Me ha sido fácil. Listo, no hay problema. Bueno, ahí mira. Ese es el micrófono. Dale. ¿Qué tal gente? Bahía, chapa. Arrancamos esta edición en San Juan Bautista, este lugar que aglomera esta fiesta tradicional paraguaya. ¿Estamos en qué club? Contanos ya. ¿Qué? ¿En qué club estamos ahora? Club 24 de junio. Su aniversario es mañana. Mañana es el aniversario del club. Sería 24 de junio. 24 de junio. Lleva el nombre del club. siento vivo. Bueno, cuénteme usted, ¿qué se está haciendo ahora? Vaya a tener vergüenza. Cambuchilla y acá. Cambuchilla y acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bueno, se tapan los ojos y hay que romper el cambuchí con el palo. Ahí está. Mostrarlo más allá. Allá se va, le dan la vuelta para marearle. Ahí se dan la vuelta. ¡Más pues, amigo! Una rompió. Una rompió. ¿Y vos qué estás haciendo? Estás filmando. Presidente del club, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos, Presi? ¿Tu nombre? Juan Carlos Pínola. Juan Carlos Pínola, presidente del club 24 de junio. Sí, señor. Y contanos, ya se hizo el cambuchilla y acá. ¿Ahora qué juego viene? Ahora viene el famoso Yaguapa. ¡Yaguapa! Sí. Se dice todos los días en todos lados. En todos lados. Bueno, ¿cómo es el juego? ¿En qué consiste? Ahí van a ver. Pero te voy a dar la primicia porque tienen que ver primero. Bueno, vamos a mostrar. ¡Yaguapa! Yaguapa. Desafío, desafío. Ahí vea. No, me conocen. ¿Con quién empaté? Conmigo. Quiero saludarle a la gente. Muy buenas noches. ¿Cómo está San Juan? Quiero hacer el saludo del programa.
Yo digo que tal gente, ustedes ya saben dónde sigue. Acá. ¿Qué tal gente? Ahí está. Muchas gracias. Aplausos para todos ustedes, muchas gracias. Quiero decir nomás que empaté, casi gané. ¿Vamos a venir? Acá está con el que empatamos, ni un ratito. ¿Tu nombre cuál es? Oscar Penayo. Oscar Penayo. La final de juego ya empieza a leer, maestra para vivir, banda pupe donita, ya jamás fotografía, allá disfrutar, 24 de julio, 98, ahora con Botú. Eso, señora, quiero hablarte un ratito por ahí. Tenemos buena luz ahí. ¿Cómo vos te llamás, señora? Yo soy María Elena Almada de Marecos. Sos muy guapa, vos siempre dirigís acá en San Juan, vos sos la que comandás acá el tema. No comando, pero soy una descendiente de socio fundador. Me gusta, trabajo por la cultura, por la tradición de mi querida San Juan y también de Misiones. Y que tú veo que te di poema para la gente de Bahía, un poema para nosotros. Bueno, obrero, mamá de Guasuete, Guaco, Yeyupe, Yacoba, Pene, Telefuturo, Vive, por San Juan Bautista, Misiones, por Arambotire, 24 de junio, el querido tricolor, y Arambotire número 98. Jaejeño Ibaecue, 24 de junio de 1918. Ahora en Bataité y en la PTI Sa Árabe. Muchas gracias, bienvenidos a Telefuturo por visitarnos en esta ocasión. Nuestro club 24 de junio se destaca por no ser solamente un club deportivo, sino que es un club deportivo, social y cultural. Nosotros en esta ocasión, con motivo del santo patrono de San Juan Bautista Misiones, generalmente somos la entidad que está tratando de mantener las tradiciones, la cultura de nuestro país. Es lo que más necesitamos. Poner también énfasis a la gastronomía propia de San Juan, de Misiones, del Paraguay. Asimismo también mantener la tradición de vivir una fiesta de toda la familia, involucrar a niños, jóvenes y adultos y así hacer que la tradición en forma oral se vaya repitiendo y llegar también de generación tras generación. En generación. Vamos a disfrutar, ahora vamos a tener el Brasil y este es el momento que ya aparece la bandita para ir elevando un poquito el ánimo. ¿Hay algún campeón de Brasil? Porque es difícil de subir ese. Bueno, suele haber campeón porque arman los grupos y van subiendo en escalera hasta que logran llegar a la meta. Llévanos, nos vamos contigo, llévanos, vamos a ver el Brasil. ¿Ja? Espera que ya vengo, Vamos de una Moisés, Telefuturo, Guatemala, Bicho, por acá vemos el famoso Brasil. El palo rebaloso es difícil subir. Mostramos esto negro, mostramos. Ahí, joma, ¡ale! ¡Limpiado! ¡Ay, mita ahí! ¡Ay, mita ahí! ¡Joma! Oye, pila tipo sea. ¡Ale!
Este es el famoso caburé o chipa asador. Vaya guamas acá. Ya ande bro para la ya. Mira, ahí al lado. Vuelta, vuelta. Bueno, quiero presentarle acá a los amigos que nos recibieron gentilmente. Nos invitaron a comer de la famosa chipa asador o caburé. Algo que es un clásico es el chorizo sanjuanino, ¿verdad? Increíble cómo se conoce. Pero ¿qué más se puede ofrecer en San Juan? Parte del chorizo, tal batiburrillo. La chastraca. ¿La qué? Chastraca. 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 Un preparado que se hace de la asesina. Chastraca. Es la asesina de la carne. ¿Qué Sí, más? la carne se pone en el sol y se seca. La bebida tradicional de San Juan es el chiriqui. Chiriqui. Es como la caipiriña. Y ahora mismo se llama caipiriña. Pero la ustedes le llaman chiriqui. Chiriqui. ¿Por qué chiriqui? Viene de la palabra chiricu. A Ramón Díaz, director técnico de la... Bueno, les explico que cada mes de enero se hace la fiesta del batiburrillo aquí en San Juan. Sí, señor. Y acá los amigos salieron campeones, era el batiburrillo ganador del 2016. La caballería Rafael. El mejor batiburrillo de San Juan 2016. Caballería Don Rafael. Ahí está, caballería Don Rafael. Acá el chef, este es el chef. Esta es nuestra reina, ¿Cómo se llama acá el cocinero? Canta la reina. Con la reina. Andrés. Bueno, él es el que cocina este batiburrillo campeón. ¿Y la reina cómo se llama? Patricia. Patricia, muchas felicidades. Ella es la prima hermana de Dionis. Ella es Ah, de prima David. de David. Mi Exactamente. amigo, mi amigo. Ella es la prima de David. Exactamente. Y la reina tiene que estar soltera. Soltera. Si tiene novio tiene que terminar. No, ese día mismo se divorcia. Ya Muy está, ya. bien, muy bien. Bueno. ¡Hurra, tatata! Bueno, ahora voy a probar el batiburrillo ganador del año Este año. 2016. Barbaridad. Quiero mostrar bien esto, negro. Mostrar bien esto. ¿Qué tenéis? ¡Salud! Este es el nieto del abuelo, el nieto del abuelo. Te está buscando, pavón. Bueno, acá Esperanza Mosqueda me va a explicar lo que es la chastaca. Así es, ¿verdad? Este se prepara de la carne seca, que es la cecina que lo llamamos. Se hace hervir, se tiene que poner, se tiene que machacar. Listo. Hay que pisar, hay que machacar. Ahí se machaca la carne Machaca la seca. carne seca. Luego se pone un poco de cebolla, aceite y eso se empieza a freír un poquito. Después se hierve el huevo duro, se le introduce y ya está. Es cero colesterol. Cero colesterol. Porque es carne seca. Es carne seca. La chastaca, Chastaca. cero colesterol. Cero colesterol. Eso es carne.
exquisito ese, vamos a probar. Vos sabés que el chorizo sanjuanino es lo más famoso del Paraguay. ¿Cómo te llamas? Ángel. Ángel. Permiso, Ángel. Bueno, ¿cómo se llama acá el stand de ustedes? Esta es la caballería San Isidro, una agrupación de caballería. Este es el chorizo más rico del Paraguay, el chorizo sanjuanino. Bueno, te voy a decir lo que vas a hacer. Sí. Te vas a hacerle nota a la gente. Yo me voy a quedar acá. Bueno. Yo tengo que vender chorizo y batiburrillo. Dale. ¿Cuánto está el chorizo, la porción? 5.000 la porción. ¿Y batiburrillo? 10.000, listo. Métele, pues. Él es Sandy, él es Gus y Andrea te van a acompañar. Bueno, dale. Muchas gracias. Dale. Excelente. Gracias. Tenés hambre, ¿verdad? Demasiado. Bueno, cuéntenle a la gente de dónde son ustedes. Nosotros somos de San Juan Bautista Misiones, cuna del insigne guitarrista clásico universal Agustín Pio Barrios. Ídolo. Somos de la cooperativa de mujeres Copermú, la primera cooperativa de mujeres En el Paraguay. en San Juan Bautista Y vemos Misiones. todos los días al abuelo y a Bicho y también a Chapa. ¿Cómo se llama la cooperativa? Copermú. 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 ¡Sí! ¡Hurra para Copermú! Muy bien, muchas gracias. Pati, te vemos todas las noches, sos hermosa, Pati. Y sos el encanto de todos los paraguayos. ¡Un saludo, Pati! ¡Pati, te queremos! ¡Pati, te queremos! ¡Pati, te queremos! ¡Golo, te queremos! ¡Golo! Desde la cooperativa de mujeres, ¡Chapa! Ahí está el señor. Mira cómo pasa. Un capo. Ídolo. ¡Qué bravo! Ahí está. ¡Qué bravo! Ha sido un placer. Ah, ya vea. Ya me está echando de acá. No te echamos, no te echamos. Ah, pues bueno, ha sido un placer, ya me está echando. ¡Qué grande, don Ramón! Vamos haciendo el fuego. Llegó la hora del asadito, mira. Vamos a hacer un... Este es un vacío especial. Vamos a hacer con la famosa... Ya no es más sal gruesa, hay una sal que se le llama sal parrillera. Te muestro, mira. Un poquitito más fina que la sal gruesa. Y sale bien. Y este es regalo de mi amigo Coquito Ricardo Chamorro, ¿ya? Salsas mix de Maracayú. Venimos a leer este, Ramón. Este yo le pongo al vacío encima. Ponele. ¿Qué tal? Antes de terminar, ponele que 15, 20 minutos antes de que salga la carne, le tira arriba y el sabor delicioso. Bueno, queremos agradecer también a Amado, a don Amado, que nos invitó para venir acá a su quinta. Así que gracias, Ramón, por recibirnos también. No, al contrario. No hay de qué agradecer nada. Bueno, así que ya porque la patrona... No, yo voy a decir solo. Ah, vos estás solo acá. ¿Y la patrona dónde está? En Ciudad del Este. En Ciudad del Este está. Se porta bien, Ramón, señora. ¿Cómo se llama la patrona? Sí, Estela. Así que saludos para Estela también, que nos mira desde Ciudad del Este. Estela, ¿qué apellido? Arellano. Estela Arellano. Acá estamos con el patrón, con don Ramón. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es
Viaja con nosotros. La música es parte fundamental del viaje. Y acá nuestra DJ Mela está seleccionando canciones para el alma. Llegamos a la casa de uno de los compositores más importantes del siglo XX en América, Agustín Pío Barrios, más conocido como Nitsuga Mangoré. Después le vamos a explicar por qué Nitsuga. Y esta es la casa donde él nació el 5 de mayo de 1885. Acá en Baixapa vamos a conocer más de la historia de este gran compositor paraguayo. Le decían el mago de la guitarra y muchas cosas más. Acompáñame. Hola, señor Alegre. ¿Cómo le va? Yo soy Bicho. Gracias por recibirnos. El bicho. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andamos? Bien, ¿cómo le va? Bueno, nosotros contentos de poder llegar a esta casa que significa mucho, no solamente para los paraguayos, sino que para el pueblo de San Juan Bautista, ¿verdad? De Misiones. Esta es una casa que representa el nacimiento de, dicen, el mayor compositor del siglo XX en América, le dicen, ¿verdad? A lo que fue Agustín Pío Barrios. Y sí, y seguramente mundialmente reconocido. Sí, así también. Su actualidad es debido a que fue un gran compositor de obras para guitarra. En cambio, los otros guitarristas eran intérpretes de obras de otros autores. Él creaba. Y él es un compositor, se habla de que creó 300 obras. Sí. Es decir, las conocidas son 200 obras, pero además de el aporte que hizo para la guitarra fue elevar la música popular latinoamericana a la música culta como choro, cueca, samba, etc. y presentar en los escenarios. Y bueno, en la actualidad es considerado uno de los más grandes guitarristas clásicos del mundo. Bueno, con tu permiso queremos pasar a conocer y hablar un poco de la historia de Mangoré acá en su casa. Adelante. Que hoy es tu casa. Así mismo, adelante. Permiso. Él vivió acá, nació acá. 3 de los últimos hermanos nacieron en San Juan Bautista y los mayores nacieron en Corrientes, ¿verdad? Terminada la guerra, pues los padres emigraron al Paraguay con sus hermanos, sus tíos, ¿verdad? Que eran músicos también de origen, y por ahí que Agustín Barrios se introdujo y tuvo familiaridad con los instrumentos musicales. Y hablando de lo que es Corrientes, que fue la primera ciudad a la cual Mangoré va a llevar su música, ¿verdad? Y primero arranca en Corrientes y de ahí empieza así mismo, a sonar su nombre en todo el mundo. Su primera gira realiza en 1910 a los 25 años, ¿verdad? Fue primero en la tierra de los padres, ¿verdad? Para luego ir avanzando hasta llegar a Buenos Aires. Y ahí conoce el mundo de la... Buenos Aires en la época era una de las capitales del mundo, ¿verdad? Con actividades culturales intensas como París, Nueva York, etc. Don Alegre, ahí vemos obras de Augusto Roabastos, tenemos a Josefina Pla, Luis Alberto del Paraná. Flores, joven también. Sí. Y Mangoré, el del medio. Es decir, son mis obras, ¿verdad? Prácticamente para ambientar un poco la casa, que
¿Estas obras a quién pertenecen? Son mis obras, sí. ¿Tus obras? ¿Vos pintás? Yo pinto, yo soy artista plástico, sí. Y en este siglo pasaron por 4 dueños prácticamente. Pero ¿Vos sos el cuarto o quinto dueño? Quinto. El quinto a partir de dueño. los barrios, pero nunca se modificó la estructura. Eso es lo lindo, que todas las familias que fueron comprando esta casa mantuvieron. Y yo creo que por una razón, porque está construida completamente de piedra. De piedra. Así mismo. Entonces, a partir de acá, esta estructura principal que da sobre la calle Coronel Alfredo Ramos actualmente, Sí. es todo de piedra, ¿verdad? Toda la caja grande es de piedra, y estas dos paredes que dividen son de adobe. Allá se ve. Nosotros al sanear la madera, esta es una viga, una pieza única de 8 metros. Al sanear todo esto, hemos puesto estos tensores de hierro para fortalecer la estructura, porque la estructura pues no tiene hierro. Esta es la placa de la Sociedad Mangoreana Salvadoreña, porque los últimos 5 años de su vida, Agustín Barrios vive en ese país, invitado por el gobierno, le da una pensión vitalicia, enseña en el Conservatorio Rafael Olmedo, forma a estos discípulos que fueron quienes al final, después de su muerte, difundieron su vida y su obra por el mundo. Por eso que los salvadoreños tienen todo ese mérito, Sí. y sus restos reposan todavía en el cementerio de los ilustres de ese país. Pero que usted, don Alegre, siga con la historia y trabaje para mantener la casa de Agustín Pío Barrios es un logro. Es un logro para usted personal, ¿verdad? Pero para nosotros es un logro nacional. O sea, nosotros que vemos desde afuera, te felicitamos y te agradecemos que vos estés haciendo esto, ¿verdad? Porque podría haberse cambiado muchas cosas, o podrías haber comprado la casa y como algo de decir, yo tengo la casa de Agustín Pío Barrios y estabas viviendo en otro lugar, ¿verdad? Así mismo. Bueno, sucedió esto. Yo estaba viviendo en Italia, al volver acá estaba preparando mi taller, mi estudio, ¿verdad? Y de repente surge, me avisan que esta casa estaba a la venta, porque había sido que estaba en tratativa con el municipio para la adquisición, pero no lograron concretar con los dueños el negocio, y bueno, seguramente también los dueños apurados pusieron en venta al público. Y me avisaron, y ahí logramos hablar con algunos parientes que eran amigos de los dueños, de los herederos, de los últimos dueños, y ahí completamos y rescatamos, y a partir de ahí hemos habilitado, después de una pequeña mejora para poder utilizar como un espacio abierto al público, y creado una asociación, un centro cultural para promocionar las actividades relacionadas a la vida de Barrios. La familia de Barrios fue visitada con don Gustavo Sosa Escalada, que es un músico de guitarra formado en la Argentina, pero descendiente de paraguayos. Y en esa visita escuchó a Agustín Barrios ejecutar la guitarra. Y de ahí que solicita Sosa Escalada a los padres para llevarlo a Asunción por seguir su formación artística, ¿verdad? Y así fue que Agustín Barrios a los 13 años ya sale de esa casa en 1898. Ya va a Asunción a formarse, y en 1905, a los 20 años, ya era todo un profesional guitarrista, donde hacía sus conciertos en Asunción y en los alrededores, acompañando también a sus profesores, a su maestro. Y entre 1905 y 1910 hace su concierto, da lecciones de guitarra, y en 1909, fin de 1909, hace una gira nacional, ¿verdad? Recorre todo el país, Pilar, Encarnación, seguramente San Juan Bautista, y ya al inicio de 1910 hace su primera gira hacia la Argentina, donde volvería después de 2 años, en 1922.
Llegamos a la casa de don Aníbal Amarilla, que es el maestro del chorizo misionero. Chorizo sanjuanino. Un placer. Vaya va. Adelante. Permiso. Ahí está, el chorizo San Juan, 50 años de tradición. ¿Quién arrancó con esto, don Amarilla? Mi papá y mi mamá. ¿Y ellos te enseñaron a vos? Sí, a mí me enseñaron. Segunda generación. ¿Y quién sigue? Yo y mi señora acá. ¿Y tu señora? ¿Qué tal, doña? Sí. Toda la familia acá. Mi hijo, mi señora y yo. Qué maravilla. Sí. Y vamos a seguir siempre la tradición de mi papá y de mi mamá. Y es lindo. Sí, señor. Es lindo y nos hace feliz que sigan la tradición de tu padre, porque sí, es Etereí la chorizo misionero. Sí. No sé si probaste pero... Es conocido en todo el Paraguay. O sea, cuando vos pones en la parrilla ya el chorizo ese que gira y gira bien cargado, ya se sabe que es el de San Juan. Sí, sí. Pero dice que es de San Juan, pero los otros copian nomás. Pero esta clase que yo te voy a regalar ahora para ir a comer esta noche en Asunción. Mamá querida. Y vas a ver la calidad de este. Preguntarle a Dani Centurión, él te va a decir. Sí. Él mi lleva socio. acá, es mi amigo, todo es Dani. Si no hay de acá, me putea a mi señora también. En serio. Bueno, ¿cuál es la original chorizo sanjuanino? Ni pellequillo, Katy. Vamos a ver. Ay, esto es lo que a mí me gusta. Miramos. ¿Puedo mostrar una amarilla? Le está mirando con cariño ya vos al chorizo, o sea. Así. ¿Te gusta vos el chorizo, vos? En la parrilla. Ay, eso con lo malo te estoy preguntando. ¿Te gusta? Sí. ¿Hola amarilla? Sí, señor. ¿Cuál buena está? No. Este es poco mi amigo. No, ese nomás. Este es obsequio de la casa. Vos no me vas a decir nada. Bueno, me quedo calladito. ¿Dónde vamos a ir a Telefuturo? Bueno, no te puedo preguntar, don Amarilla, cómo se hace porque eso es secreto, ¿verdad? Sí, señor. Pero sí te puedo preguntar el proceso, cuánto más o menos te lleva. El proceso... La preparación no te voy a preguntar cómo lo que lleva, ¿verdad? Porque eso es secreto de estado. Sí. Pero ¿en cuánto tiempo vos armás todo el chorizo? ¿Cómo empieza el proceso? 5 horas por ahí. 5 horas. Kilos. 100 kilos. 100 kilos de chorizo en 5 horas. Sí, y casi 100 kilos por día. Por día cuando hay feriado. Sí. Bueno, don Amarilla, contame el proceso del chorizo. Me dijiste que en 5 horas haces... Sí. ¿Cuántos kilos? Y 100 kilos por día. Haces 100 kilos por día. 100 kilos por día. Carne de vaca y carne de chancho. Y el tocino. Y me decía que en el Día del Padre hicieron 700 kilos. Más de 700 kilos. Opaite. Día de la Madre récord. Porque te voy a vender tu día al día. Día de la madre. ¿Cuánto vendió un Día de la Madre? 1000 y algo. Se vendió. Eso es récord. Ahora, en esta mayo, junio es récord. Y la gente así que está viendo el programa y quiere también para su chorizo, ¿verdad? Sí. ¿Tiene que venir hasta acá para comprar o vos enviar en algún lugar en Asunción? Yo no envío en acá. Acá. O sea, si alguien dice, este es de Don Amarilla, es bola. Bola, eso es todo bola. Acá, en San Juan, acá se hace. Allá en Asunción se hace, pero dice sanjuanino, pero no es de San Juan. Este es el original, te digo, bicho. Marca registrada, te digo, porque a la pecha cuando ya podemos ayudar, güey. Hasú la vea. No, y te voy a tener ese personal ahí, amor. A ver, vaya irera. Tacalí Cardoso. Chao, Tacalí. El único, otro. Acá en San Juan se dice, en todas las carnicerías hacen, pero no va a ser la calidad de este. Probaste vos anoche y ahora este vas a decir la calidad ahora. Me vas a llamar en el celular ahora. Te voy a llamar. Y calificame. Allá tengo tu tarjeta, te voy a llamar. En ese número. Le voy a decir a la patrona, me voy a traer un ratito chorizo, le voy a decir, no saben más que voy a venir hasta San Juan.
Sobre ese socio, vea. No, bicho, te agradezco de mil. No, yo soy el La agradecido. próxima que venga acá en la calle, avísame un día antes, acá en la calle con Vamos mi a señora, cocinar vamos acá. a cocinar Pero yo, sin ningún problema. yo traigo la bebida espirituosa y voy a poner el chorizo. No, pues en este coteñero la bebida, La pues hermana- la el hermana de él equipo también hace en Asunción, Ah. en Barrio Chones, hace por dos, Ah, Dani Sánchez. no es como es la otra su hermana, no es. Está bien. Hace, pero Yo siempre digo que en algunos momentos de la vida hay que ser humilde y en otros no. sí. O vos vas a decir, no sé si es tan rico, bicho, mi chorizo, misionero, me vas a decir. Vos me Pero- decís, pero- el mejor. Es mejor. Y Eso hay que las decir. mujeres por algo dice que es el mejor. Hablando de Nitsuga Mangoré, ¿verdad? Nitsuga, que es Agustín al revés, ¿verdad? Escrito Así porque mismo. un amigo de él, estando en Venezuela, le escribe su nombre al revés y a él le gusta su nombre escrito al revés, ¿verdad? Que es Nitsuga, que es Agustín. Sí, Y él mismo empieza a firmar Nitsuga Mangoré. sí. Ahora, de ahí viene la palabra Nitsuga, ¿verdad? De su nombre. Y Mangoré, exactamente de dónde viene. Bueno, Mangoré es el nombre de un cacique de los Timbúes de la época de la conquista, ¿verdad? De la zona sur del país, de esta zona. Y él adopta ese nombre en relación a que Mangoré fue un cacique donde tuvo una aventura amorosa con una española de la época, pero era un amor imposible prácticamente para esa época y para el cacique también enamorarse de una española. Y a raíz de eso fallece en un enfrentamiento, ¿verdad? Entonces Mangoré Agustín Barrios, conociendo esa historia, ya también él tiene una desaventura. En 1910 sale Agustín Barrios, vuelve en el 22 como para crear una escuela de guitarra en el país. También viajar a Europa. Este proyecto no se concretó, ¿verdad? Porque el gobierno le dice que las necesidades del país eran otras cosas, que no había, no era un momento adecuado, etcétera. Y entonces a partir de ahí ya Barrios sale definitivamente del país, ya no se tiene noticia Con un descontento. de que haya vuelto, ¿verdad? Y Mangoré hace esa relación, ¿verdad? De este cacique enamorado por una mujer que no pudo ser realizado, ¿verdad? Prácticamente. O sea, como y que él le también ocurre hace algo una similar. paralela en el arte, ¿verdad? Él viene con un sentimiento lleno de crear para su pueblo, para su país, algo importante, pero que no fue acogida. Y valorado en aquel entonces. Valorado y rechazado prácticamente, y entonces asocia a esa historia de Mangoré, por eso que adopta ese nombre de Mangoré, en relación a esa desaventura, ¿verdad? Para volver al punto, ¿cuál fue el año exacto donde Mangoré sale del Paraguay para nunca volver? Porque como decís, no hay información de que él haya vuelto al Paraguay. En febrero de 1925, después de la lectura, ahí hay un poema, si quieres después grabar, está escrito ahí en una placa, Bohemio, donde lee ese poema después de su última actuación en la Plaza Uruguaya, y a partir de ahí ya sale. Y a partir de ahí no se tiene, como dije, noticia que haya vuelto al país. Entonces ya va nuevamente a la Argentina, Uruguay, Brasil, donde recorre, hace sus conciertos, sus grabaciones, y luego ya en el 29 va al norte, Venezuela, Centroamérica, Caribe, recorre todos esos países. Y recién en 1935 viaja a Europa, por un año prácticamente, vuelve y ya se establece al norte. Nunca más ha vuelto tampoco en esos países donde residió casi por 2 décadas en el Uruguay, ¿verdad? Entre los años 10 y 20, donde él considera el Uruguay como su segundo país. Y se queda al norte, y bueno, los últimos 5 años, como dije, ¿verdad? Se establece en El Salvador, donde
enseña y forma a estos discípulos que fueron los que al final, después de su muerte en los años 70, 60, 70, difundieron su vida y su obra por el mundo. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Donde dice, ya no me parles. Este es un soneto, ¿verdad? Con la métrica perfecta. Y más todavía el contenido de lo que él sentía en ese momento, ya de lo que va a ser su vida, ¿verdad? Sí. A partir del 25 para adelante. Y dice, cuán raudo es mi girar. Yo soy veleta que moviéndose a impulsos del destino va danzando su loco torbellino hacia los cuatro vientos del planeta. Llevo en mí el plasma de una vida inquieta y en mi vagar incierto, peregrino, el arte va alumbrando mi camino cual si fuera un fantástico cometa. Yo soy hermano en glorias y dolores de aquellos medievales trovadores que sufrieron romántica locura. Como ellos también, cuando haya muerto, Dios solo sabe en qué lejano puerto iré a encontrar mi tosca sepultura. Agustín Barrios. Agustín Pío Barrios. Chemupirimba. Prácticamente ahí ya él comprende de que va a ser un itinerante permanente, ¿verdad? O sea, él ya veía el futuro de su vida, de su andar por el mundo. Mismo. Para despedir esta visita mágica en la casa de Agustín Pío Barrios de Mangoré, agradecerte, don Alegre, y algo que nos quieras contar que te recuerda siempre al Gran Mangoré. Bueno, esta ciudad y este lugar, ¿verdad? Este edificio, pues, en este siglo ha funcionado. Aquí pasaron muchas oficinas, escuelas, instituciones educativas, ¿verdad? 2 escuelas, el hospital, el municipio, la primera radio se instaló en este espacio. Allá tenemos todavía la base que fue de la antena, etcétera. Y bueno, pasaron mucha gente, muchas instituciones, y entre esos dueños que en este siglo se fueron subsiguiendo, ¿verdad? También alquilaron a familias particulares como vivienda. Pero como viste, nunca se modificó la estructura que es todo este material. Yo siempre digo que gracias a esto seguramente que no se bajó el edificio, ¿verdad? Porque fue un trabajo. Al bajar esto inmenso. Es un trabajo y ya uno no va a poder utilizar para nada, ¿verdad? Y entonces seguro que por eso resiste como un bastión, ¿verdad?
dentro de la ciudad y se mantuvo en el tiempo. Y lo que siempre recuerdo a la gente también que yo hice en esta aula mi primer y segundo grado cuando fue la escuela Liceo Misionero, que ahora es el Diocesano Misionero. ¿Hace cuántos y después años tanto 40 años volví en esta casa, ¿verdad? Eso a tu aula. A mi aula, algo inesperado, ¿verdad? Eso es lo que nunca yo imaginé ni en sueño que iba a volver acá y estoy aquí. Y estás parado en el aula donde vos cursaste el primer y segundo grado. Qué lindo. San Juan Bautista Misiones, así estamos llegando al final de esta edición increíble, una edición más de este programa que lo hacemos con mucho cariño. Agradecemos inmensamente a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes, sus opiniones y nos siguen a través del Telefuturo los domingos de 10 a 11 de la mañana. Gracias al equipo de Lupe, de Productora X de Texo, a Telefuturo y gracias a todo este equipo humano gigantesco podemos llevarte imágenes únicas del lugar más lindo del mundo que es el Paraguay. Así que te agradezco en nombre de todo este equipo la sintonía de cada domingo y no olvides hashtag #BaellaPapey para que puedas enviarnos tus imágenes, videos y todo lo que quieras compartir con nosotros. Y así nos despedimos de esta edición fantástica. Vamos a pedir una vuelta más para el cierre. Amigo, puede ser una vuelta más. Y ahí nos vamos.